docente que, lejos de ver las dificultades o enfocarse en las barreras, te basaste en la innovación, utilizaste toda tu recursividad y utilizaste tu creatividad para también ofrecer otro tipo de oportunidades a tus estudiantes, y que justamente en esta frase que tú mencionabas ahí de no soy guerrera es el sistema capacitista. En algún momento lo hablamos y decíamos que sí, realmente nuestro país no tiene las condiciones para abrir las puertas a la inclusión laboral de docentes en situación de discapacidad o en una condición de neurodivergencia, ¿no? Pero también rescato mucho todo el esfuerzo que tú hiciste para generar un proceso de autogestión, que es esta capacidad de buscar otras alternativas para desempeñar tu labor como docente en formación pese a las barreras que estaban presentes. Y entonces, en esta línea, una de las competencias que tú mencionabas que tenías que reforzar era la cuestión de la evaluación. Entonces aquí va mi primera pregunta, porque realmente pues tú decías que te enfocaste mucho en buscar diferentes metodologías que te permitieran evaluar desde una manera como más objetiva, pero también aquí va mi pregunta, una manera más diversificada. Entonces, desde tus propios retos que tuviste aquí en la escuela normal, ¿cómo te inspiraste para de ahí mismo buscar una evaluación que fuera diversificada para tus estudiantes? ¿O qué tomaste en cuenta? Pues es que desde que estamos aquí en la escuela como que nos hablan mucho de tomar en cuenta no solamente como el aprendizaje, también tomábamos en cuenta otras cuestiones como por ejemplo los intereses, los gustos, situaciones. Creo que uno de los enfoques que yo tuve al momento de estar evaluando en el aula y que tal vez no mencioné, como que traté de darle una perspectiva muy humanista a mi trabajo. Entonces yo trabajé mucho en la comunicación con mis estudiantes, porque en la primera escuela donde yo estuve no pude conectar con ellos, pero era porque yo misma me estaba como limitando también. Entonces cuando entendí que pues realmente son adolescentes que pasan por muchas cuestiones y que a veces eso no les permite desarrollarse plenamente, ¿no? Tener un desarrollo efectivo en sus propias competencias, y que justamente es algo que a mí me pasó mucho aquí, que yo a veces a lo mejor físicamente no podía dar más, pero emocional y mentalmente quería darlo todo. Entonces también entendía que desde mis propias problemáticas que yo presentaba, y que también mis maestros aplicaban como esto mismo, esta parte, no todos, pero sí la mayoría, esta parte de la comprensión hacia mi persona, sobre lo que a lo mejor me decían, bueno, no te preocupes, entrégamelo 2 días después, porque ellos entendían esta situación. Y eso de cierta manera me inspiró a yo también como aplicar esto dentro de la secundaria con los estudiantes, porque no faltaba el estudiante que me decía, no traje la tarea, maestro, es que no pude, está bien, no te preocupes, o que yo identificaba que estaban teniendo un problema para el progreso de su propio aprendizaje, porque siempre he sido una persona muy observadora y mis amigas no me dejarán mentir que siempre sé cuando les está pasando algo, que están tristes. Entonces eso también me permitía acercarme a ellos, y creo que era uno de los aspectos que a mí me decían el por qué el estudiante no estaba mejorando, no estaba aprendiendo. Muchos me compartían sus problemas, situaciones que vivían, entonces yo entendía que a lo mejor con ellos no tenía que llegar tanto como la parte científica o sí desde el aprendizaje, sino como justamente implementar esas estrategias que a ellos les permitían, que realmente les llamaran la atención, para que pudieran demostrar que sí podían, ¿no? Y también motivarlos mucho a que trabajaran, a que estuvieran presentes en la clase. Igual, a pesar de todo el dolor que llegaba a sentir, trataba de dejarlo todo afuera para que cuando yo llegara con ellos no proyectarles como ese pesar que tenía, que incluso lo redacté en el documento, que a pesar de todo el dolor siempre trataba de dar lo mejor de mí, porque pues ellos no tienen la culpa de eso, ¿no? Entonces trataba como que justamente tomarlo en cuenta también en el proceso de evaluación. Entonces la implementación de estrategias también fue muy enfocada en sus intereses, y uno de los aspectos que menciono en el documento es que yo aprendí que la evaluación va muy relacionada, va de la mano con la planeación, y que desde la planeación tú ya identificaste cuáles son los productos que va a realizar el alumno para que realmente demuestre el aprendizaje a través de ciertas taxonomías que llegué a utilizar, y eso lo aprendí por la titular. Entonces yo desde la planeación decía, bueno, ¿qué puedo hacer para que tal alumno también se sienta integrado? Porque de hecho en mi salón tenía un alumno
ejemplo, con discapacidad motriz. Entonces, desde la planeación yo ya trataba de buscar actividades que no solamente se sintiera integrado, sino también incluido y que fuera partícipe de su propio aprendizaje. Porque sí noté dentro de mi observación, cuando hice mi diagnóstico, que muchos maestros no sabían cómo abordar esta parte de su discapacidad. Entonces a él decían como de, bueno, vamos a bailar, bueno, tú no, entonces ahorita te pongo a ti a hacer otra cosa. Entonces eso realmente no es inclusión. Y yo buscaba la manera de que él representara ciertas actividades con sus propias como potencialidades que él tenía, que yo identificaba, porque realmente era un estudiante muy inteligente. Entonces yo también buscaba la manera de que él se pudiera integrar, y ese es uno de los aspectos más importantes que habla ahorita la nueva Escuela Mexicana de la Evaluación, que debe ser participativa e incluyente. Entonces pues trataba de tener siempre esto presente al momento de realizar mis evaluaciones, ser consciente también de sus problemáticas, todo esto. Muchas gracias, Maya. Y justamente ahora que te escucho y también cuando te leía, últimamente se habla muchísimo de la parte de valorar la diversidad, de la inclusión, pero realmente los docentes estamos preparados no solamente en cuanto a estrategias, sino desde esta parte humanista a atender a la diversidad. Y creo que tú tanto con las evidencias que ponías, se notaba como este esfuerzo de valorar y validar cada una de la presencia de los estudiantes que tenías dentro de tu aula, y pues justamente que son los nuevos modelos y enfoques que pide la nueva escuela mexicana, y que no es solamente romantizar el discurso de la inclusión, ¿no? Sino hacerlo presente en cada una de las aulas, como lo dices, desde la planeación. Y bueno, la otra pregunta que tengo para ti es: ¿cuáles y qué tipo de barreras fueron las más significativas para ti, primero en la escuela normal, y qué tipo de ajustes realizaste, y después en tus escuelas de prácticas? Ok, bueno, en la escuela normal podría decir que desde que yo llegué se vieron disminuidas muchas barreras que en mi otra escuela, en la universidad, me pesaban demasiado, ¿no? Y aquí pues llegué prácticamente muy contenta porque se incluyeron rampas, se adaptó el baño. Entonces para cualquier persona eso podría significar nada, pero para una persona con discapacidad es muy importante, ¿no? Entonces podría decir que la parte de las barreras estructurales no representó tanto un problema, pero sí podría decir que tal vez algunas barreras como sociales, porque a pesar de que en la escuela la mayoría han sido muy empáticos conmigo, muy comprensivos, también hubo cuestiones como falta de comprensión o de algunos maestros, como algunos comentarios que no comprendían que la parte del dolor no es algo que yo decida, no es algo que yo decida en qué momento me siento mal, o que si a lo mejor no podía venir por alguna situación igual específicamente de salud, pues no, o sea, como que se hacían comentarios que yo siento que no eran adecuados o que realmente no están alineados con la inclusión. Y podría decir que eso me llegó a afectar en su momento de manera emocional, de manera psicológica incluso. Entonces, esta parte de la salud mental es muy importante también, como tanto para los estudiantes como para los docentes, ¿no? Y yo lo vi, porque justamente hubo un semestre donde ese tipo de cuestiones me empezaron a afectar y mi rendimiento académico disminuyó muchísimo. Yo realmente lo viví de primera mano, ¿no? Entonces, pienso que esa podría ser una de las barreras más difíciles que yo voy a enfrentar aquí, que afortunadamente, así como fueron barreras que en su momento implicaron algo muy, muy significativo en mi persona, hubo otros maestros que también ayudaron mucho para que yo superara ese tipo de cuestiones. La escuela en su momento también proporcionó un psicólogo para mí, y entonces como que hubo una balanza de situaciones tanto negativas como positivas, ¿no? Pero podría decir que en su momento sí me afectó muchísimo. Y en la escuela secundaria, siento que el mayor reto fue las barreras estructurales, porque como mencioné, pues las aulas no están adaptadas. En la segunda escuela, que fue la última donde estuve, había más rampas y un baño accesible, pero en sí eso lo había adaptado un padre de familia para un estudiante que yo ya no alcancé a conocer, pero también tenía discapacidad. Sin embargo, era una escuela tan grande que me cansaba muchísimo también. Entonces llegaba un punto en el que ya llegaba a las clases yo muy agotada y trataba como de darlo todo, pero físicamente no, y a veces ya no podía. Y pues igual como
esta parte del capacitismo que vivían ya con algunos maestros, como que de hecho cuando me mandaron a cubrir grupo por primera vez, yo pude ver mucho ese trato diferenciado, porque con mis compañeras era como de, pues tienes que cubrir el grupo de tercero B, ¿no? Y iban solas. La primera vez que me mandaron a mí, me acompañó otra maestra, y me dijo como, no te preocupes, yo lo cubro, pero pues fue extraño que me pidieran como no hacerlo, pero que, o sea, que me pidieran hacerlo, pero que al mismo tiempo no me dejaran hacerlo. Entonces yo ahí pude sentir como mucho esa parte del capacitismo, de que a lo mejor pensaba que yo no podía o no tenía las habilidades para cubrir un grupo. Sin embargo, pues yo creo que la misma necesidad de la escuela, a veces no tenían ya docentes para trabajar, fue lo que me permitió demostrar pues que realmente tenía la capacidad. Generalmente no tuve incidentes con algunos, si tuve algunos incidentes fueron como aspectos que no estaban como dentro de mi práctica, sino eran como otros problemas que llegaban a surgir, pero que se presentara algún incidente, que hubiera un niño accidentado o algo así, nunca sucedió. Entonces creo que fue bueno que les pude demostrar esta parte como que realmente tengo la misma capacidad que mis compañeras, ¿no? Para cubrir un grupo y estar con ellos. Y pues también como algunos de los aspectos que mencioné en mi documento, que a veces yo tenía que hacer cosas para adaptarme al entorno, que a lo mejor no se consideran como inclusión, porque la escuela realmente no estaba haciendo nada para que yo me desarrollara de manera, en equidad, ¿no? Entonces yo era la que tenía que adaptarse a las escuelas, que en su momento pues yo sabía que era mi responsabilidad como estar ahí presente, pero después justamente también en la indagación del documento entendí que eso realmente no era inclusión, porque pues puse en riesgo mi salud, mi integridad física, ¿no? Porque en algunos momentos subía a los salones y sola, porque a veces mis compañeras ya no podían apoyarme porque igual estaban en grupos, y los estudiantes bajaban corriendo a subir la silla, entonces también se puso en riesgo la integridad de los estudiantes, solo porque la escuela como que no estaba muy abierta que yo trabajara en la primera planta. Tuvo que pasar yo creo que como un semestre completo hasta que el director dijo, bueno sí, te vamos a poner un salón abajo. Entonces todo un semestre yo tuve que estar subiendo todos los días. Entonces eso también fue muy desgastante físicamente hablando. Y emocional también en algún punto llega a pesar, se va relacionando el cansancio físico un poco con lo emocional también. Okay. Bueno, solamente, justo creo que en la última pregunta, pero así muy rápido, es ¿qué le ofrece Maya desde un enfoque de inclusión a la nación mexicana como futura docente? Pues es algo que he reflexionado mucho y pienso que la inclusión de las personas con discapacidad en distintos ámbitos, ya sea educativo, político, en cualquiera de los ámbitos, es muy importante. El que estemos como que se vea nuestra incidencia, nuestra presencia en estos espacios, va abriendo también las puertas para más personas con discapacidad. Y me alegra mucho decir que soy la primera estudiante con discapacidad en la escuela normal, y el maestro Oscar siempre me decía, Mayita, es que tú no sabes lo que hiciste aquí, porque llegaste a transformar los espacios, incluso la mentalidad de muchos de mis compañeros cambió, aprendieron mucho de mí, les daba curiosidad saber por qué dejé de caminar, cómo funciona el cuerpo, que cuando tienes un accidente. Entonces pienso que a lo mejor mi generación, mi grupo ya tendría un poco más de conciencia al tratar a sus estudiantes con discapacidad. Espero que lo hayan aprendido un poco, porque pues ellos también veían todo lo que yo pasaba, lo que enfrentaba, lo que hacía. Entonces podría decir que eso, la incidencia, simplemente la incidencia es muy importante para abrir puertas a más personas con discapacidad. Muchas gracias, Maya, por todas las cosas que hoy nos compartes y por mantener esa actitud de disposición, de apertura, y que desde tu misma forma de actuar, tanto como persona como docentes, propicies los espacios para que todos y todas podamos acceder. Muchas gracias. Gracias, maestra, muchas gracias. Pues bueno, Maya, continuamos con la charla, pero ahora con la maestra Silvia, con la doctora Silvia, que ya está ansiosa por platicar contigo. Muy bien, ya llegó el momento de estar haciendo cierre.
cierres de estas actividades. Tuvimos la fortuna de compartir el ejercicio en las escuelas secundarias, estas vicisitudes que comentas con la mesa Eden, y que lo viviste desde el primer semestre en una modalidad a la distancia, una práctica que se tenía que hacer en contacto en las escuelas secundarias, pero desde una pantalla, que es muy diferente, una pantalla donde conociste a tus compañeros de generación, igual a través de un monitor. Entonces, esas formas de ir interactuando con sus compañeros fueron forjando unas ciertas características como docente. Y obviamente te dan las fortalezas hasta ahorita para poder al final tú delimitar y decir, bueno, yo quiero estudiar, yo quiero hacer una indagación sobre esto, por esta razón. Elegiste una modalidad de titulación oral, que también fue muy particular. Y en ese sentido, ¿por qué un portafolio y no otra opción? ¿Qué te motivó a esta elección? ¿Qué posibilidades te daba a ti como docente para reflejar esta modalidad? Sí, pues es que generalmente pensaba en las tres modalidades y yo quería hacer las tres. Primero, en algún momento dije, no, yo voy a hacer tesis porque voy a investigar acerca de la inclusión de las personas con discapacidad en el ámbito educativo. Y después, en un proyecto que usted justamente nos dejó de mejora de la escuela, pero era individual, yo decidí trabajar algo con la perspectiva de la inclusión, justamente por mi estudiante con discapacidad, y empecé a implementar actividades y dije, no, informe. Pero no conocía como todas las potencialidades del portafolio. Igual en clase con el maestro Oscar me dijo, oye, es que tú estarías perfecta para portafolio. El hecho de que tú nos puedas contar de propia voz lo que has vivido es diferente a que me lo cuenten los autores, porque tú lo has vivido. Y como que me empezó a entrar como esa curiosidad por el portafolio. Y igual la maestra Susana también me comentó que ella veía como muchas posibilidades para el portafolio en relación a mi persona. Y pues sobre todo cuando ella me empezó a platicar un poco de la metodología que podíamos utilizar para narrar esas experiencias, estos retos y perspectivas, fue cuando ya tomé la decisión de que el portafolio era la opción más adecuada para mí, porque sí me interesaba realmente como retratar todas estas cuestiones que he vivido, tanto positivas como negativas, como con la intención de que a lo mejor los lectores pudieran como comprender distintas situaciones que se viven de una persona que realmente las ha vivido. Y que igual, no sé, las personas que quieran leerlo puedan a lo mejor aprender las cosas que pueden provocar la discriminación, que las escuelas, por ejemplo, las escuelas normales, una de las observaciones que me hacía la maestra Eden, es como de qué podrías despedir o qué les faltaría a las escuelas normales del Estado para ser realmente incluyentes, ¿no? Y eso también es una reflexión, como a mí me gustaría que las personas que lean este documento puedan analizar qué les falta para realmente ser escuelas inclusivas. Y no solamente de nombre, ¿no? Que realmente se cumpla. Entonces, esto como que me motivó a yo realizar el portafolio para poder pues contar todas las experiencias, tanto positivas como negativas, y que a su vez pues desencadenaran un aprendizaje que fuese favorable para todas las personas con discapacidad, sobre todo pues en este ámbito. Y pues igual, de igual manera de las cápsulas que se han realizado en Canal 11 y todo esto, que yo he tratado de realmente demostrar y mostrar a la escuela normal como una institución que sí tomó acciones en su momento para que yo pudiera desenvolverme aquí y que se motiven también a estudiar esto, ¿no? Que sí se puede, realmente sí se puede. Es complicado, pero sí se puede. Y para poder darle esa fortaleza, como mencionas, ese portafolio, para integrar esas evidencias, para dar muestra de esto, que está un código ahí, lo abrimos y ¡ay, qué bonito se ve! Pero ¿qué habilidades le exigió? ¿Qué habilidades los docentes puso en juego ahí la docente Maya? ¿Y qué te exigió este producto? Primero, podría decir que la reflexión y el análisis de cada evidencia fue un proceso muy tardado, porque pues se rumoraba que el portafolio nada más era como de presentar todos tus trabajos bonitos y se acabó. Pero justamente lo que me decía la maestra Susana es que tienes que hacer un análisis
sistemático y seleccionar qué evidencias realmente representan algo importante, algo significativo. Entonces, recopilar desde el primer año que estábamos en pandemia hasta el día de hoy fue una tarea tardada, complicada, porque era como el análisis de cada momento que yo viví y pensar, ¿esto qué representa? ¿Esto qué puede demostrar con el enfoque que yo le quiero dar al documento? ¿Realmente es importante? ¿No es importante? Y podría decir que las habilidades que más tuve que desarrollar fueron justamente esa de la reflexión y el análisis. Reflexión y el análisis, y pues también como la de sistematizar, organizar, porque también no nada más es como, ay, bueno, ya estas son importantes. Tienen que tener una organización en particular, que justamente en este portafolio digital es donde ya se organizan un poquito mejor, con anexos y que van pues igual relacionados con todo lo que voy redactando en el documento. Entonces podría decir que fueron las que más fortalecen. Y bien, precisamente el portafolio te da esa posibilidad, ¿no? Porque para integrarlo, pues tienes que establecer primero evidencias, ¿no? Siguiendo como que un proceso, qué pasos o qué fases tendría que... Estableciste evidencias, tuviste que haber seleccionado las evidencias, ¿no? Ya que las seleccionaste, tenías que evaluarlas. Obviamente identificando los logros que tú querías que se reflejaran ahí, que en esas se reflejara precisamente tus logros, tus talentos, que en algunos autores lo manejan como que da muestra del talento que está ahí y la mejora de tu propia práctica. Y estas evidencias, ya que las evaluaste, mejoraste esas evidencias, daban respuesta y implementaste actividades, implementaste acciones en la escuela secundaria y algunos jóvenes, esas respuestas que te daban, tuviste evidencias nuevas, mejoradas de las iniciales que tenías. Entonces todo este proceso hasta llegar aquí, a la comunicación. Pero lo importante aquí, ¿cómo seleccionaste esas evidencias? No porque las que estaban bonitas, estaban feas. ¿Cómo hiciste este proceso de selección para decir, estas evidencias son las esenciales porque van a dar cuenta de esa competencia que quisiste mostrar acá, que lograste mostrar, que te quería favorecer esa competencia de evaluación como docente, ¿no? ¿Cómo seleccionaste esas evidencias? ¿Qué elementos o criterios seguiste para decir, esta, y cómo después para mejorarlas? Ok, todas las fui seleccionando con base en las competencias. O sea, primero me di la tarea de analizar justamente cada competencia e identificar si yo tenía evidencias que se pudieran como integrar a la misma para demostrar justamente el logro de la competencia. Entonces analicé cada competencia genérica, cada competencia profesional, cada competencia disciplinar. Por eso digo que fue algo muy tardado, porque pues son muchísimas. Entonces las fui integrando en carpetas de Drive primero. Hice carpetas para competencia genérica, profesional y disciplinar, y después subcarpetas que integraban una por una, ¿no? Entonces ya fue así como las fui analizando y seleccionando. Si yo veía que se podían alinear con ciertas competencias, la integraba. Si no, no. Incluso hubo algunas competencias, sobre todo las de carácter disciplinar, que no todas pude integrar muchas evidencias, o que no en todas pude como demostrar. Sabía que la poseía porque pues eran cosas como que había visto aquí y que había representado en la secundaria, pero no tenía como, sí le decía a la maestra como es que no sé cómo de integrarlas, me cuesta trabajo. Entonces hubo algunas que no se integraron muchas competencias, solamente sabía que las tenía pero no las integré. Y fue así justamente al analizar competencia por competencia, evidencia por evidencia, que pude llegar al análisis de cuáles eran las competencias en las que yo tenía mayores fortalezas y justamente cuál era la que tenía que trabajar. De hecho, nunca pensé que la creación de material didáctico tecnológico fuera una fortaleza. Yo pensaba que no, porque estaba considerando nada más como los materiales didácticos que están por aquí. Y le decía a la maestra, eso sí, es que eso me cuesta mucho trabajo hacerlo, o sea, para poner la lámina, cortarla, o sea, necesitaba siempre ayuda de mi mami, de mi hermano. Entonces me decía ella, pero acuérdate que las evidencias no solamente, el material no solamente es algo que tú realizaste con tus manitas, también es lo tecnológico. Entonces ahí como empiezo a recuperar todas esas presentaciones que les puse y fue cuando me di cuenta que era una de mis fortalezas, pero solamente tras hacer ese análisis. Porque yo creo que como estudiantes tenemos cierta idea de en cuáles poseemos mayores fortalezas,
pero yo me di cuenta que realmente tras hacer un análisis que te exige el portafolio, es como tú te das cuenta realmente cuáles son las que posees y cuáles no. Y si pudiéramos dar, con toda esta experiencia y todo lo que viviste y lograste, al evaluar en la escuela secundaria, te has enfrentado desde el primer semestre, segundo año prácticamente, ante grupos, evaluamos aprendizajes de nuestros estudiantes para dar cuenta si estos contenidos de química van adquiridos. ¿Qué característica tendrían que tener las evidencias para que fueran de aprendizaje? ¿O todas las evidencias son de aprendizaje? ¿O qué característica deben de cubrir para que diga, esta es una evidencia de aprendizaje? Es que hay algunas evidencias que yo me di cuenta que solamente ejemplifican ciertas situaciones, como las que están integradas en los anexos. Pero las características que deberían de tener para que se consideran evidencia de aprendizaje es justamente como esta reflexión de qué era lo que yo quería lograr, y las que integré, como por ejemplo de los estudiantes, qué era lo que tenía que lograr el estudiante. Evidenciar qué fue lo que aprendí en ese momento que yo estoy integrando, qué fue lo que aprendió el estudiante justamente también a través de esa evidencia. O sea, que no solamente sea la foto ahí, como me dijo usted, ahí sonriendo, ¿no? Sino decir, esa práctica tuvo este propósito, esta finalidad, la viví de tal manera, o sea, que lleve un proceso de reflexión y que realmente diga por qué esa evidencia refleja un aprendizaje. Y al enfrentarnos en un futuro, en unos, ¿qué serán? ¿Un mes, con mucho? Vas a estar en la escuela secundaria ya. Y tus grupos son de 30, 40, 50 estudiantes. Y si queremos nosotros evaluar el aprendizaje de los estudiantes y queremos emplear evidencias de aprendizaje, ¿qué complejidad tendría esto y cómo lo podemos hacer? ¿Cómo evaluarías el aprendizaje de tus estudiantes? Y reconociendo que no es un grupo, posiblemente tengas 2 o 3 grupos mínimo que atender. Hablo entre grupo porque son 6 horas. Estoy pensando que son 6 horas, 18 horas mínimo que tienes que mínimo tener que atender de 30, 40 o 50 minutos. ¿Cómo le harías esta cita? Si dices una evaluación, ¿cómo harías la evaluación del aprendizaje de tus estudiantes en esos 3 grupos? ¿Sí? Y en las condiciones en las que hay que estar, considerando también las barreras mismas que las escuelas van a seguir presentando y las propias capacidades que tú tienes. ¿Cómo podríamos evaluar? ¿Cómo piensas o proyectas esa evaluación? Pues cuando me he visto en esas situaciones a futuro, siempre me he puesto a pensar que los aprendizajes que me dieron las titulares de organización, porque es una de las mayores virtudes que debemos de tener como docentes, el tener ya tus listas preparadas, el tener todo como clasificado, separado, es muy importante como primer punto. Sé que voy a seguir encontrando barreras dentro de cualquier secundaria porque pues sé que no están adaptadas, no fueron construidas para todas las personas, pero creo que estoy dispuesta a enfrentar esos retos y ya veré en cuanto esté ahí cómo los voy a resolver, que es algo que he venido haciendo pues desde que empezó la carrera, ¿no? Y para evaluar justamente pues voy a seguir aplicando los consejos de las titulares. Igual tengo pensado cuando termines meterme a ciertos cursos para seguir perfeccionando, porque yo sé que esta competencia la he trabajado muchísimo, me costó muchísimo trabajo y no la he perfeccionado al 100%, todavía hay ciertos puntos que yo debo de mejorar, pero tal cual como me dijo la titular, tú lo vas a mejorar al 100% hasta que ya estés frente a grupo y tengas que estar no solamente un trimestre, sino ya todo el ciclo escolar con el estudiante, es que tú realmente vas a aprender a evaluar al 100%. Entonces justamente estoy esperando ya ese momento con mucho entusiasmo para que yo pueda aplicar estos conocimientos que ellas me dejaron, de todo, o sea, organizativos, no solamente del material que voy a ocupar, sino también de cómo presento al grupo estos aspectos que yo necesito que ellos trabajen para que yo pueda gestionar también mejor el tiempo. Por ejemplo, cuando yo socializaba los aspectos de evaluación en el aula, me pasaba que socializarlos me quitaba bastante tiempo.
Entonces la titular me dijo, cuando estés frente a grupo, cuando inicie el ciclo escolar, tú ya debes de tener los aspectos de evaluación para las prácticas experimentales, para los problemas, para la parte teórica. Debes de ya tú llevar listo eso para que cuando tú llegues, se los des en una hojita que lo peguen en su cuaderno y cada práctica vas a tomar en cuenta por lo menos a ciertos aspectos que son básicos para una práctica, ¿no? Y que son también de carácter como de las actitudes, por ejemplo, que lleven la bata, que son cuestiones que no miden el aprendizaje, pero que sí son importantes como habilidades que el estudiante debe adquirir, como la bata en el laboratorio es importante, ¿no? Entonces me dijo, ese tipo de cuestiones tú ya las debes de tener preparadas antes del inicio del ciclo escolar, para que evites perder tiempo porque es algo que a ti te cuesta, te tardas más. Entonces, como que estas observaciones que ellas me hicieron las tengo muy presentes, de qué es lo que debo de hacer en cuanto llegue al aula el primer día. Entonces, es algo que yo sé que a lo mejor no me va a salir a la primera, pero que sí estoy dispuesta pues, a seguirlo practicando hasta que lo logremos, porque siento que es un trabajo en conjunto de los estudiantes y pues también el mío. Y esperemos que sí. ¿Sí? Esperemos que sí uno dé, porque tú lo decías en la fundamentación del documento, es un proceso complicado. Y esa evaluación nos lleva en donde, pues, no es evaluar solamente lo disciplinar, el aprendizaje, el PDA, lo llamamos, porque el PDA está inmerso en habilidades del propio estudiante, en las condiciones en que está, en el tipo de institución en la que está, el estilo de docente que también toca, ¿sí? La estrategia que el maestro trabaja. Entonces todo eso le da vida a un aprendizaje concreto que va a demostrar el alumno en un material. Entonces eso es complicado y tú lo reconoces, ¿sí? Y en donde pues inicias tu carrera como docente, esperemos que de aquí a 30 años realmente eres profesional de esto y tengamos cada año aquí en el lugar compartir esas experiencias. Sí, maestra. Muchísimas gracias por compartir conmigo. Gracias, maestra. Muchas gracias, maestra Silvia. Pues Maya, nos toca tener una última charla al respecto del documento. Muy importante es para mí reconocer la toma de decisiones que tiene siempre. El documento en sí, como bien dices, no está dejado de una metodología de investigación, solo es una metodología estrictamente desarrollada de un modo más cualitativo, de un modo más humano que otras, ¿no? Por lo tanto, subjetivo, es también un tanto complicado. Tú elegiste narrativa. Hay otras opciones, ¿no? Habíamos hablado de un proceso cíclico de reflexión, un proceso introspectivo, aunque en ese yo les decía no me atrevo tanto, es un poco más psicológico y me costaría a lo mejor un poco de trabajo orientarles. Pero elegiste narrativa. ¿Por qué y cómo lograste narrar? ¿Qué fue lo que fuiste haciendo para narrar? Pues pienso que siempre que empezaba pues ya a trabajar en el documento o a realizar avances, justamente realizaba un proceso de reflexión de qué era lo que quería comunicar, porque a veces podemos comunicar muchas cosas, yo hablo hasta por los codos, pero realmente tenía que centrarme en lo que el objetivo del portafolio, cuál era ese objetivo, ¿no? Y es lo que yo le decía, es que no sé si debo de integrar esto o no es relevante o si es relevante, porque pues también se va centrando justamente en la línea de la educación. Y pues realizaba un proceso de reflexión de, por ejemplo, cuando narré la parte de la identidad, de cuáles fueron los procesos que me fueron llevando hasta aquí. Cómo fue que Maya decidió ser maestra, cómo fue que lo fui desarrollando también, porque también es importante, ¿no? De que a lo mejor yo no tenía la vocación, pero me dispuse a hacer lo mejor que pudiera esto. Y es eso, básicamente un proceso de reflexión, de análisis también, y también con ayuda de las evidencias que yo tenía, es como iba narrando ciertos aspectos. Me puse a llorar muchísimo con algunas cuestiones que narré,
que a lo mejor no había hablado con nadie. O sea, creo que esa metodología abre muchas posibilidades, que a lo mejor otras no tanto. Es muy flexible. Entonces, eso fue algo que me agradó mucho de esta metodología, que te permite expresar ideas y, como lo mencioné, también a través de ciertas evidencias. Entonces, creo que todo fue de la mano, tanto las evidencias, las competencias, la narrativa y la reflexión. Yo lo que más podría destacar del portafolio de evidencias es que es una modalidad de reflexión profunda. También otra de las cosas que yo realizaba para narrar, que me mencionó usted que era muy importante, mi diario de prácticas. Cuando ya llegué a la parte de práctica profesional, tuve que revisarlos porque pues ahí se integran muchas cosas que a veces se nos olvidan, la verdad, sí se nos llegan a olvidar. Entonces ahí quedan plasmadas y las podía revisar cuantas veces fuera necesario para poderlas integrar. Y también justamente en la narrativa se va haciendo una discriminación de narrativas, ya no de evidencias, pero sí de narrativas, porque pues no todo es relevante. Entonces yo creo que la dificultad de esa narrativa sería justamente discriminar qué es lo que no es tan relevante dentro del objetivo que tú quieres comunicar. Y ya para la parte de la evaluación, creo que fue de las que más me costó trabajo narrar, porque a veces se me dificultaba, como yo lo comprendía pero no sabía cómo comunicarlo. Entonces tuve que escribirlo y reescribirlo y volverlo a escribir hasta que ya pensaba yo que tuviera un poquito más de coherencia. Entonces pues creo que ese fue el proceso que fui siguiendo para ir narrando. Muy bien, y ese es el proceso metodológico. De hecho, el acompañamiento, el que tú permitieras que otros leyeran, que te corrigieran, que te sugirieran, y la misma reacción que tienes al respecto de lo que tú escribes, y sí, así me quedó, pero espéreme, ya pensé que voy a escribir esta otra parte, ¿no? Sí. Esta actitud de perfeccionamiento sobre la escritura, sobre lo que hay que contar, recuperarte a ti misma con los diarios, con las planeaciones, con los instrumentos. Recuerdo muy bien cuando dijiste, ay, qué vergüenza, ¿cómo hacía yo estas rúbricas? Sí. Justo esa parte es una parte de honestidad, sí, de reflexión, pero a partir del reconocimiento de los cambios, de las transformaciones y de un objetivo que paulatinamente fue generándose con beneficio, ¿no? Para tu persona, llegar a una, cuando menos dijiste, cuando menos una rúbrica, yo quisiera hacer otras, pero cuando menos una rúbrica y mi registro de calificaciones. Eso es muy valioso. Hay quienes ni siquiera tienen idea de que no están haciendo bien el trabajo en las rúbricas, ¿no? En este sentido es que los portafolios generan las oportunidades, pero debo reconocer que tiene que ver también con tu persona. Las metodologías de investigación se construyen a partir también de lo que somos y de lo que podemos ofrecer. No todos estamos dispuestos a llorar antes de presentarlo, ¿no? O a llorar y decir, bueno, esta parte no, y borramos media hoja. Eso es importante, reconocer hasta dónde puedo abrir mi ventana hacia la intimidad. Y también reconocer que sí lo tengo que abrir. Me acuerdo muchas dudas que decías, ¿en serio tengo que hablar del dolor? Sí, porque duele. Y porque hay que superarlo. Y creo que esa parte es importante. Poquito, no profundicemos. Poquito, déjanos verlo, porque los maestros creemos que no pasa nada, si no puedes caminar no te duele, ¿no? Eso no es cierto y hay que manifestarlo. En este sentido es que las metodologías, en el caso de los portafolios, son metodologías un tanto distintas, más invasivas a tu persona, ¿no? Y hay que tomar decisiones muy fuertes, eso les decía yo al inicio, y celebro que lo hayas hecho porque les permites a otros maestros o futuros maestros que tienen problemas de discapacidad que no hay ningún impedimento para poder ser un docente, un profesional reflexivo que se transforma y que actúa en consecuencia. Y justo esta última parte en donde hay una oportunidad de mejora y de demostrar que una discapacidad no te limita
es que me gustaría escucharte decir algunas recomendaciones si tuvieses a otros maestros frente a ti con discapacidades diferentes. ¿Qué pueden hacer para desarrollarse como profesionales? Pues no sé si es algo difícil, pero creo que les daría un consejo que yo realmente no aplique mucho en la escuela secundaria ni aquí, pero que me hubiera gustado, que lucharan por sus derechos, que las instituciones tienen que realmente estar adaptadas, tienen que hacer estos ajustes razonables para que podamos desenvolvernos, porque como lo mencioné, la discriminación y el capacitismo son las barreras reales que enfrentamos. Entonces, una vez disminuyendo o eliminando un poquito estas, es que ya puedes, por ejemplo, yo si no hubiese tenido las rampas, el baño, hubiera sido muy complicado para mí emocionalmente hablando, físicamente hablando. Entonces, eliminando esas, yo es como me permití concentrarme en desarrollar mi profesión. Entonces les diría eso, que luchen por sus derechos y que exijan lo que debe de ser, nada más. Que sean fuertes, que sean resilientes, pues que también sean muy pacientes, porque también en la escuela secundaria se encuentran muchas cosas emocionales también, y que resistan, que luchen, que sean optimistas también, que vean el lado bueno de la docencia. Y como decía la maestra, que no solo nos enfoquemos en las cosas que no podemos hacer, sino en las cosas que sí podemos hacer y cómo las vamos a hacer. Y también incluso si no podemos hacer algo, pues pensar cómo lo van a resolver, ¿no? No bloquearnos, no quedarnos estancados en ya no se pudo porque hay un escalón, y que no está mal pedir ayuda, que es algo que a mí me costaba y creo que me sigue costando mucho trabajo. Me cuesta porque a veces pienso que eso llega a ser molesto para las personas, pero las personas que realmente te quieren y que les importas, nunca va a ser una carga, y que aprendan a pedir ayuda de otras personas, porque las personas buenas están dispuestas, como mis amigas en prácticas que siempre me ayudaban, aunque les pesara millones mi mochila con la computadora, el tener que ayudarme a subir, pero ellas me lo mencionaban, es que no nos pesa, o sea, te queremos, ¿no? Que aprendan a pedir ayuda a las personas correctas. Y también pues que se rodeen de personas que hagan amigos, porque yo me di cuenta que esto es muy importante. Dentro del mundo de la discapacidad te aíslas muchísimo, estás como en una cuevita, no quieres salir, no quieres hacer nada porque pues te encuentras esa dificultad y ya no quieres. Entonces que se animen a salir de sus casas, que hagan amigos, que se rodeen de personas que les hagan tener como este sentido de pertenencia, porque así es más llevadera la carrera, es mucho más sencillo cuando tienes a tus amigos al lado de ti. Y pues también a los maestros, ¿no? Que se permitan compartir con sus maestros todas esas cuestiones que desconocen, porque el no saber no es un pecado, ¿no? También creo que un poco de lo que podría agregar a la respuesta a la maestra Eddy es que lo que podemos colaborar un poco es justamente enseñar estas partes a los maestros que desconocen, porque sí es una realidad que se desconocen todas estas situaciones. Entonces estar abiertos también a compartir: maestros, que tengo dolor por esta situación que me desencadenó la discapacidad, o es que, por ejemplo, yo que tengo que ir al baño cada clase, ¿no? Entonces, para que también nos comprendan y que abrir como ese diálogo con ellos, también estar dispuestos a compartir nuestros aprendizajes, porque considero que una persona con discapacidad es muy sabia en muchos aspectos, entonces que se animen a compartirlo también. Muy bien, pues creo que eso es lo que has logrado, aunque dices que no hiciste tanto. Yo creo que calladamente, educadamente, humanamente, nos enseñaste muchísimo. No todos aprendemos igual. Algunos aprendemos más lento, otros aprendemos llorando, otros aprendemos después. Tengo seguro que hemos aprendido en la escuela. Algunos no lo decimos, pero ya lo sabemos, ¿no? Pues solo me queda felicitarte, Maya, realmente en lo que yo te he logrado conocer. Sé que la escuela te quedó a deber muchas cosas. Me duele no haber cumplido con algunas de ellas, por ti y por tus amigos,
porque son los que terminaron cargando y todo lo demás. Sus espaldas. Recuerdo a alguno que decían, creo que ya tiene una hernia en la espalda, ¿no? Bueno, este tipo de cosas son las que duelen para algunos. Sin embargo, reconozco tu fortaleza, tu resiliencia, todo esto que has mencionado en la última respuesta, y particularmente esa mirada hacia ti misma que tienes como respuesta, te ves a ti misma como la respuesta a las dificultades educativas, tanto tuyas como de tus alumnos. No miras tu limitación, y eso a veces te pone en riesgo, Sí. lo sé, Sí. pero pues bueno, maestras así como tú, completas, humanas, es lo que quisiéramos tener siempre. Gracias a ti, Maya. Y pues bueno, chicas y papás, familiares que nos acompañan el día de hoy, les vamos a pedir un tiempecito afuera para que podamos las maestras sin duda deliberar el resultado de este examen. Gracias.